Hey, boa tarde a todos presentes. Nós está welcome, bom menino na Fundação Rancho, auditório de Fundação Rancho. Nós agradecemos ao Sr. Gino Koch por estar presente, que é representante também parte de dizer, desculpar somente a hora que não pode presente, mas para todo outro lado também, e agora desculpar na mesa, para nós trabalhar por estar mais sempre por aí no transcurso do dia, dia tarde. Depois que nós temos a exposição aqui na tocando de Palavreiro, de Sucutico, como Fundação Rancho, dia 30 de maio, para um início para nós começar de um processo de informar a comunidade, informar não sei na tocante de importância de palavreiros, ofício de palavra. Então, de diferentes formas nós também estamos fazendo. A ver, nós estamos chamando, seguro, senhora Maria Isabel Cabarcas, um bom menino, é um profissional, um assistente lá com os de Fundação Rancho na La Guajira, então aqui na presente na nossa celebração de 12 anos de existência, dia 20 de abril, e a ver está aqui ainda com vacância, para dar uma toque para nós ter um programa hoje aqui, também vai ter uma apresentação do sistema normativo. Puta, algo muito importante da sua matéria profissional, a querer de diálogo do sistema que vai apresentar, nós queremos trazer um tipo de interação de temática aqui e também seguro eu dou um tipo mais também de próximo evento na que o local vai estar tomando lugar aqui na Fundação Rancho em conexão com a parte de intercâmbio cultural e comercial entre Aruba e La Guajira. Un bien grandioso, caluroso bienvenida y lo puede hacer en el español para que todo el mundo comprenda, si lo quiere hacer en inglés. Nos da una parte de voluntario, no sabe también, para parte de live streaming vía Facebook, parte de estudiantes na universidade, como este de matéria também, quando também há uso de material para assinar por assinar trabalho acadêmico. Então, esta parte acadêmico, parte comunitário e de contexto aqui nós temos por ter mais variado e informação necessária. Maria, bem-vinda. Gracias. Nashalanti, Anayawatsu, thank you, muchas gracias. Es motivo de mucha satisfacción poder estar aquí con ustedes en esta tarde, nuevamente en este paraíso en donde la felicidad es mucho más que un eslogan. Ha sido un tiempo precioso y poder seguir apoyando la labor de Fundación Rancho aquí en Oranjestad, en Aruba, y de la mano con personas como ustedes. Ciertamente es muy honroso y por eso les agradezco muchísimo su presencia y espero que sea muy grato este tiempo. La idea de poder abordar el estudio del sistema normativo consuetudinario Sucuaypa Guayú surgió en el año 2019. Desde hace muchos años, investigadores de renombre como Wilder Guerra Curbelo, como Guillermo Ojeda Jayariyú, como otros muchos guajiros han seguido los pasos de los Cuchipu y han desarrollado distintas miradas desde las ciencias sociales para el abordaje del arte o el oficio de la palabra. Y en el año 2019, en el marco de los estudios de maestría que realicé en la Universidad de Girona, el maestro Ricardo Rabinovic nos invitó a los estudiantes, en ese momento yo iniciaba, a desarrollar una temática en el marco de un evento que se llama los Diálogos Jurídicos Gironinos. De inmediato se vino a mi mente la posibilidad de hablar de la riqueza cultural de mi tierra, de La Guajira. Y es así como desarrollé la primera exposición, que fue en los Diálogos Jurídicos Gironinos. El maestro Ricardo Rabinovic es el coordinador, el codirector de mi maestría, y de inmediato su mensaje fue contundente. Eso sucedió en el mes de febrero y me dijo: ese debe ser tu trabajo de fin de maestría, mi TFM.
Y efectivamente lo que voy a compartir con ustedes es mi TFM, mi trabajo de fin de maestría sobre el sistema normativo consuetudinario guayú y la figura del Puchipu, una mirada jurídico-cultural a las prácticas ancestrales de resolución de conflictos del pueblo guayú de La Guajira. Y es que uno de los grandes desafíos de las sociedades occidentales modernas es justamente la búsqueda constante de escenarios que permitan resolver los conflictos de manera pacífica, a través del diálogo respetuoso, abierto y constructivo. Es así como se han planteado mecanismos como la conciliación, el arbitraje y la amigable composición para su resolución. Sin embargo, el uso de estos modelos en ocasiones también se ve retado en razón del incesante dinamismo social, la aparición de nuevos conflictos y el uso reiterativo de formas tradicionales de solución. Coetáneamente, entre las comunidades indígenas existen normas consuetudinarias, procedimientos ancestrales e instituciones como la palabra que han ayudado a preservar el orden y la convivencia empleando una sabiduría ancestral basada en la observación de la naturaleza, la autoridad ejercida con responsabilidad y el uso de la retórica y la estética del lenguaje como herramientas para mantener el acercamiento y el entendimiento mutuo entre las familias y los Eiruku guayú. Entiéndase Eiruku como se podría representar o se podría interpretar como los clanes o las castas guayú. Los indígenas asentados en la península de La Guajira, que comprende el departamento al norte de Colombia y en el noroeste del estado Zulia en Venezuela, conocidos como guayú, se constituyen en la etnia más numerosa de ambos países y en un gran referente de estudio por la existencia de una cultura jurídica consuetudinaria basada en un sistema normativo milenario y en la insigne figura del Puchipu como mediador y tenedor de la palabra entre los miembros de esta comunidad para asegurar el orden, la justicia y su supervivencia en un mundo cada vez más hostil y amenazante de sus costumbres y tradiciones. Se ha afirmado reiteradamente que los conflictos son parte inherente de las sociedades y como tal son factores desencadenantes de su consecuente proceso evolutivo. Sin embargo, la percepción popular que de ellos se tiene es mayoritariamente negativa, por cuanto que su aparición genera, tanto a nivel personal como colectivo, la posible existencia de un problema, inconveniente u obstáculo que produce intranquilidad y que afecta la paz individual, al tiempo que perturba las relaciones con los demás, truncando por consiguiente la interacción entre quienes son parte de un mismo grupo o comunidad. A lo largo de la historia de la humanidad, los conflictos sociales han sido aceleradores de los procesos de transformación. Sin embargo, el manejo inapropiado de los mismos en algunos casos ha generado graves y dolorosas consecuencias para quienes los afrontan y padecen de forma directa. En este sentido, las ciencias sociales han enfilado sus esfuerzos en la ardua tarea de llevar a cabo las acciones de identificación, caracterización, análisis e investigación en torno a los desafíos científicos y académicos que su tratamiento crítico y deconstructivo supone desde un enfoque multidisciplinar. En tanto, formas tradicionales creadas para poner fin a los conflictos se han ido posicionando de manera reiterada en las legislaciones de los países para su abordaje, como estrategia para promover la descongestión del aparato jurisdiccional y fortalecer el acceso a la administración de justicia. En el caso de Colombia, a partir de la Constitución de 1991, teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 116, se impulsaron leyes como la Ley 23 del 91, la Ley 446 del 98
que regularon mecanismos alternativos de solución de conflictos o más, los cuales han promovido en el país la creación de una nueva cultura de abordaje con plenos efectos jurídicos como el mérito ejecutivo y la cosa juzgada, a partir del acompañamiento de particulares transitoriamente facultados de jurisdicción y competencia frente al caso en conocimiento. Es así como se enuncian herramientas como la conciliación, como el arbitraje y la amigable composición y de considerable impacto también en la convivencia comunitaria, como la conciliación en equidad y los jueces de paz. Estos coadyuvan y promueven el acceso y la eficiencia del sistema de justicia en la sociedad. Los primeros, los jurídicos, se desarrollan a través de centros especializados administrados a través de las cámaras de comercio o de otras organizaciones civiles. Y los segundos a través de esquemas integrales de atención ciudadana como las casas de justicia o escenarios comunitarios. Todo lo anterior bajo la vigilancia, control y el acompañamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho como ente estatal, responsable además de velar por la integridad del sistema, la inscripción de actas y el registro de información de los casos atendidos. Por otra parte, las sociedades prehispánicas que sobrevivieron a la conquista de América o en aquellas que, como en el caso de los guayunos, fueron subjugados, se han mantenido prácticas ancestrales de resolución de conflictos que han preservado sistemáticamente el orden y han asegurado también la supervivencia de los pueblos originarios, la supervivencia tanto física como cultural. Consecuentemente se han creado planes de salvaguarda de sus costumbres, garantizando la aplicabilidad práctica y efectiva de conocimientos milenarios, así como la convivencia entre grupos familiares y claniles, siendo además un mecanismo de resistencia frente a modelos jurídicos occidentales y los intentos de colonización que en ciertos casos generaron la aniquilación cultural o la aculturación de sus miembros. Estas formas han establecido las reglas y procedimientos basados en la costumbre, cuya fuerza coercitiva se equipara a la otorgada al derecho positivo en las sociedades occidentales. Esto además ha incidido en la pervivencia de las lenguas nativas y en la apropiación social de las nuevas generaciones, de los usos y costumbres, como le llaman algunos. La Junta Mayor Autónoma de Puchipu prefiere que se le llame sistema de principios, valores y creencias. Algunos sectores de la cultura guayú rechazan la utilización de ese término, usos y costumbres, y prefieren que se les aproxime conceptualmente a algo que refleja mucho más su realidad cultural, sus relaciones cosmogónicas y su percepción y su autopercepción como pueblo indígena. Al respecto, John Paul Lederer afirma: la investigación antropológica nos indica que los conflictos se producen en todas las culturas, cada una con sus particularidades, y así sucede también en el mundo hispano. Cuando reflexionamos sobre los medios típicamente latinos de resolver los pleitos, a menudo solo se nos presenta una imagen destructiva del temperamento latino que resuelve el conflicto mediante puñetazos. No obstante, la realidad es otra, y con más profundidad podemos concretizar varias maneras hispanas, intuitivas, tradicionales, históricas e incluso institucionalizadas de regular el conflicto, que no se realiza mediante el uso de puños ni por el actual sistema jurídico adverso de abogados y jueces. Intuitivamente sabemos que existen estas tradiciones porque forman parte de nuestra cultura, pero pocas veces reflexionamos desde una perspectiva latina hispana sobre el hecho de que existe una línea histórica y una base establecida que representa una alternativa de arreglar muchos problemas en diferentes niveles. Es probable que algunos de nosotros hayamos, por ejemplo, buscado la autoridad de un familiar para mediar en una situación, para prevenir un conflicto o para resolverlo.
y tal vez esa sea una de las manifestaciones de las maneras en que los pueblos originarios también resuelven sus conflictos, acudiendo a la figura de un mayor. Convencionalmente, entre las áreas del derecho, la sociología, la comunicación, la antropología y las ciencias políticas, se complementan las propuestas para el estudio académico de los conflictos y sus distintas formas de resolución. Cada una de ellas aporta variadas perspectivas con sus respectivas complejidades científicas y reflexiones doctrinales desde sus especificidades y enfoques, lo cual enriquece y diversifica los resultados, que al final son complementarios, coincidentes y nunca antagónicos respecto de los conflictos y sus actores, características dinámicas y formas de resolución. Entre estas dinámicas sociojurídicas y culturales de los pueblos originarios de Colombia se destacan las prácticas que han establecido por centurias entre los indígenas guayú que habitan la península de La Guajira, esa mítica península septentrional que encabeza Suramérica. Años atrás, la declaratoria del sistema normativo Sucualpa Guayú y la figura del Cuchicu como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO en el año 2010 provocó que se prestara especial atención a generando numerosas investigaciones desde las distintas disciplinas del conocimiento, las cuales volcaron su acuciosa mirada, detallando sus dinámicas, elementos, discusiones, herramientas, protagonistas e impacto en la convivencia intra e interplanil y en los procesos de relacionamiento con las organizaciones civiles, empresariales y estatales y respecto de los individuos arijunos. Esa mítica península septentrional que encabeza Suramérica es de donde vengo yo y donde probablemente vienen también algunos de ustedes o sus ancestros. El departamento de La Guajira está ubicado al norte de Colombia y se constituye en la zona más septentrional de Suramérica. Allí confluyen varios pisos térmicos, pasando por los altos picos de la Sierra Nevada, la serranía de Perijá en los límites con Venezuela y la serranía de la Macuira, todo un oasis, cuyos bosques nublados contrastan también con las doradas arenas de las dunas de Taroa y las planicies semidesérticas en las que crecen cactus, trujillos, cardones y otras especies vegetales que resisten la ausencia prolongada de lluvias, la aridez del suelo y las altas temperaturas del clima extremo que caracteriza tanto la zona de la media como de la Alta Guajira. Las potencialidades naturales del territorio son evidentes, teniendo en cuenta su vocación para el aprovechamiento de las energías renovables como la solar y la eólica, debido a la fuerza de los vientos y a la alta luminosidad del sol y a su estratégica posición desafiante frente al Caribe insular, muy cerca de Aruba. De acuerdo al último censo realizado en el 2018, sus habitantes están circulando casi los 900.000 habitantes, mientras que el número de personas que se autorreconoce como miembro de la comunidad guayú es de 380.000 aproximadamente. Desde el aspecto político-administrativo, este territorio se erigió como departamento en el año de 1965 y cuenta con 15 municipios, siendo Riohacha su capital, y pese a su joven condición como ente territorial, se trata de una nación milenaria, un territorio milenario, compuesto por resguardos indígenas reconocidos por el Estado desde el año 1994. Y entre algunas aproximaciones sobre el territorio, podemos decir también que se ha venido presentando muchas dinámicas que han probablemente reorganizado ese mapa de potencialidades y de oportunidades que tiene el departamento de La Guajira, que va mucho más allá de una caracterización territorial. Y probablemente esa sea una de las razones por las cuales Stick Rancho viene trabajando incansablemente para
fortalecer ese hermanamiento y hacer realidad esas relaciones históricas entre La Guajira y Aruba. Ese milenario pueblo indómito entre el desierto y el mar, que habita mayoritariamente la zona de la media y la alta Guajira, son justamente los guayús. Son los pobladores de la Guajira quienes habitan la península desde tiempos inmemoriales. Son descendientes de los pueblos amazónicos arawak que migraron hacia el norte de Colombia, y su presencia marca de forma indeleble el territorio, dotándolo de significado y generando una relación muy íntima entre su geografía y la cosmogonía de esta comunidad indígena. En castellano, su denominación traduce persona o somos personas. Y es probable que su población se esté viendo diezmada en razón de todas las afectaciones, tanto de tipo, digamos, de salud, afectaciones que justamente han afectado su supervivencia, pero también otro tipo de afectaciones que, y lo voy a decir de manera muy reiterada, amenazan su supervivencia cultural. En este panorama aflora de forma dolorosa el fenómeno de las muertes sistemáticas de niños asociadas a desnutrición y a la malnutrición, lo mismo que la escasez de agua por las condiciones climáticas y geográficas. Sin embargo, a partir de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales mediante la sentencia T-302 emanada de la Corte Constitucional, se ha establecido la necesidad de un mecanismo especial de seguimiento que plantea una estrategia de articulación de la oferta de las instancias del Estado colombiano con esta comunidad indígena y sus organizaciones y sus autoridades, es decir, su voz. ¿Cuáles son los asuntos sobre los cuales se viene dialogando? Agua potable, atención a la primera infancia, seguridad alimentaria, saneamiento, educación y salud. Este pueblo étnico milenario, y hay que destacarlo, ha resistido valientemente a los reiterados intentos de colonización, aferrándose a sus tradiciones y costumbres, reafirmando la posesión indiscutible del territorio ancestral. En las zonas de la media y en la alta Guajira, en ese extremo norte del Caribe colombiano, los resguardos indígenas, hay que recordarlo, son inembargables, imprescriptibles e inalienables, estando asociada su pertenencia y relación con la existencia de cementerios familiares en ellos. A través de componentes como la etnoeducación, los guayús fortalecen los procesos de transmisión de conocimiento, teniendo redes de diálogo al interior de sus espacios educativos a partir de la utilización de su lengua nativa con el liderazgo de maestros de las propias comunidades, quienes imparten una enseñanza acorde con las dinámicas culturales de este pueblo indígena. Respecto de las formas de subsistencia, los apalaches y los pescadores derivan su sustento de la pesca artesanal. Estos están ubicados en la zona costera. Mientras tanto, los pastores concentran sus actividades en el cuidado y comercialización del ganado ovino-caprino. En ambos casos, la recolección de frutos silvestres como la iguaraya, la cereza, el melón, la patilla, o la uyama y el maíz complementan su base dietaria. Si debemos hablar de las artesanías, el tejido guayú es ampliamente conocido a nivel nacional e internacional por su estética, sus diseños llamativos, el valor identitario, y es también una fuente de ingresos por el aporte que hacen las mujeres a la economía familiar, y aportando también al legado cultural que supone la transmisión de la herencia recibida de Gualéquer, la araña mítica que enseñó a las mujeres el arte y el oficio del tejido. El conflicto es un dinamizador de las relaciones sociales entre los guayús.
Probablemente la percepción occidental que se tiene de conflicto es negativa, la del problema, la de una molestia. Entre los wayuu el conflicto es o se trata de una serie de acontecimientos que son naturales y que van a aparecer de manera constante y que sin duda, además de generarse la oportunidad de, digamos, de movilizarse en torno a la resolución de este, también les va a permitir fortalecer esas maneras tradicionales de resolverlos. Hay una descripción que hace del conflicto el palabrero, el Puchipu, Ángel Amaya, y que se encuentra en el libro La disputa y la palabra, del antropólogo wayuu Wilder Guerra Curbelo, y es esta que traje aquí. En todas partes se crean los problemas y surgen enemigos. ¿Qué casta hoy no tiene enemigos? Si hasta los animales los tienen, ¿no los tiene también la hormiga, aunque pequeña, y la culebra, si bien muchos le temen? ¿No tiene acaso quien la ataque? Todos los pájaros, aunque mansos, ¿no tienen otros seres que les persiguen? Nosotros, los humanos, no somos la excepción. Aunque no comamos a nuestros adversarios con los dientes, escúchame, que he venido desde Riohacha, una tierra lejana, hasta tu casa, y me he alojado en ella sin ser tu pariente, sin ser familia tuya, para invitarte a la paz. Los Puchipu censuran esa proclividad o ese alarde de valentía que a veces es tan reincidente entre las culturas occidentales. Para ellos, el hombre pacífico tiene la potestad y la libertad de movilizarse libremente por los caminos, por ejemplo, los caminos del desierto guajiro, que son tan amplios, sin pensar en que puede ser, por ejemplo, víctima de algún tipo de ataque. La paz se muestra vinculada entonces a la libertad de andar desprevenidos por esos caminos. El conflicto sin resolver se constituye entre los wayuu en una amenaza real, no solo a su tranquilidad, sino a la vida, honra y bienes de sus miembros, de los miembros de su familia, por la potencial declaratoria de guerra y cómo ello pone también en riesgo la existencia de su prole, especialmente de los hombres quienes afrontan de manera directa las consecuencias negativas de las disputas, que en algunos casos han llegado a ser tan prolongadas como sangrientas, pues han existido y han marcado con dolor la historia de esta etnia. Entre los wayuu, el derecho internacional humanitario fue de apropiación espontánea, fue de generación espontánea. Las mujeres y los niños no se tocan en los conflictos. Así tal cual sucede hoy en nuestra comunidad jurídica occidental. El sistema normativo Supualpa wayuu se basa, por supuesto, en la costumbre, y ese respeto del sistema jurídico occidental, ese reconocimiento del valor, probablemente haga parte del proceso evolutivo de los derechos humanos en el que el comunitarismo, la interculturalidad, la multiculturalidad fueron surgiendo como respuesta, y creo que autores como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos han hablado bastante al respecto, en el sentido de respetar, reconocer, apropiar y hacer visible el derecho propio de las comunidades indígenas. En la Constitución del 91 se hace ese reconocimiento, y a partir de la Ley 21 del 91 se aprueba por Colombia el convenio 169 de la OIT, y creo que se trata de decisiones que son trascendentales y que marcan hitos jurídicos que de alguna manera generan un escenario distinto, en el que, por ejemplo, el día de hoy hemos visto la creación de comités interjurisdiccionales entre los Puchipu, dialogando con las instancias de investigación
como la Fiscalía General de la Nación o como otros organismos del sistema jurisdiccional colombiano, como la misma Corte Constitucional. Recientemente tuvimos un evento en la Universidad de La Guajira a propósito de los 30 años del convenio de la OIT, y peritos como Esther Sánchez hacían llamados extraordinarios a la continuidad de ese diálogo interjurisdiccional que se realiza entre pares que propenden por esa administración de justicia y principalmente por esa convivencia pacífica, pero también por ese entendimiento y ese respeto que surge del saber que el sistema jurídico occidental es tan importante y tan valioso como lo es también ese sistema jurídico propio, esa cultura jurídica que no está escrita y que ha permitido que se conviva respetando la vida y resolviendo los conflictos de manera dialogada mediante el uso de estas figuras retóricas que son tan importantes, de instituciones como el Puchifu y de instituciones como la palabra, en donde la palabra no es solamente una herramienta de comunicación, sino que se constituye en un referente para persuadir al otro, para representar y para evidenciar la importancia de la comunicación, del uso de ese lenguaje de manera constructiva y de la resolución de los conflictos en el marco de un escenario de respeto. Los guayos no lo aprendieron en ninguna universidad. Ellos lo aprendieron en la vida, en la observación de las propias relaciones, en el aprendizaje constante, en la pregunta permanente: ¿cómo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos convivir mejor? ¿Cómo podemos seguir adelante como pueblo independientemente de estas diferencias que van a surgir y que inevitablemente vamos a tener que resolver? Tupuchica, la palabra para preservar la vida de los guayos. Probablemente entre las referencias de la palabra como fuerza creadora, tal vez algunos recordemos aquel versículo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al lado de la percepción cristiana de la palabra se erige también la concepción tradicional indígena de la misma como fuente de vida y como mecanismo de preservación de esos principios, valores y creencias que rigen su propia convivencia. El diálogo es una herramienta inherente a la relación entre los seres humanos, y si bien cada cultura desarrolla unos parámetros distintos de comunicación, vamos a converger en puntos esenciales, vamos a encontrarnos en puntos esenciales. La palabra construye y cimenta las bases de la armonía social. Es escuchada por las familias Wapuchi y tiene la fortaleza de unificar también, así como para fragmentar. Bajo ese derrotero se debe obrar en cautela para pronunciarlas y para recibirlas con neutralidad. Y como hemos observado de manera reciente que la escucha empática se constituye en una de las habilidades esenciales para la vida. Por ejemplo, poder decirle a una persona en medio de un diálogo, sin necesidad siquiera de manifestarlo a través de la palabra: estoy aquí y ahora escuchando, con todos los sentidos, sin juzgar, escuchando de manera abierta, de manera empática. Entonces, la palabra es un pilar fundamental en esa búsqueda colectiva de justicia y de equidad, con el objetivo de garantizar esa supervivencia. La retórica en la oralidad y en el diálogo son expresiones que adquieren sentido de funcionalidad en la ardua tarea de salvaguardar esa convivencia y de asegurar la paz en las comunidades indígenas por parte de los encargados de este noble oficio, que son los Puchifu. La palabra no es solamente entonces una herramienta, es una institución y un principio de vida y de convivencia entre los guayos.
hay una referencia, y nombro mucho a Wilder Guerra porque creo que es de los más estudiosos profesionales, él es doctor en antropología, sobre el rol del Puchipu y la importancia de la palabra. Y en su libro también se encuentra en el prólogo de Antonino Polajani, si la memoria no me falla, dice que un Puchipu en medio de un proceso para tratar de resolver un conflicto generado por el acceso carnal violento. Todos sabemos que es el acceso carnal violento, un delito oprobioso. Describió de la siguiente manera el acceso carnal violento. Se trató de la actitud irreflexiva de un hombre limitado que malinterpretó unas miradas y le faltaron palabras para enamorar a una mujer. No le quitamos el oprobio al comportamiento, pero la forma como la retórica describe ese comportamiento sin duda evidencia una sabiduría ancestral y una amplia y fuerte conciencia del uso de la palabra para tratar de transfigurar la gravedad de un comportamiento o de una actitud realizada por un ser humano en contra de otro. Y eso solo lo pueden hacer los Puchipu. Guillermo Ojeda Ayariyú es probablemente uno de los más férreos defensores del Sucuay Baguayú. A su cargo tiene la labor de coordinar el proceso organizativo de la Junta Mayor Autónoma del Puchipu y desarrolla de manera constante una pedagogía a través de las redes sociales del Grupo Junta Mayor Autónoma del Puchipu, él mismo a través de su incansable labor en unión con otros sabios Puchipu en el departamento de La Guajira. Y Guillermo describe ese Sucuay Baguayú como un conjunto de principios, normas, procedimientos y ritos que guían la conducta social y espiritual del pueblo guayú. Su aplicación social se hace efectiva a través de la institución moral del Puchipu, quien actúa como garante de control social para la aplicación de justicia, recreando la palabra y la sabiduría ancestral que integra los fundamentos de la vida social, espiritual y mitológica del ser guayú. Por eso, la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2010 sin duda marca un hito. La UNESCO se constituye además como en poder hacer visible la importancia de estas manifestaciones indígenas que enaltecen esa sabiduría ancestral de los pueblos originarios y que genera otros canales de comunicación con otras instancias a nivel nacional e internacional. Sin embargo, fortalece también en el sentido de que da la posibilidad y crea formas para que ese patrimonio siga vivo en razón del mismo trabajo que hacen las comunidades como sujetos con capacidad de agencia, quienes diseñan y ejecutan el plan de salvaguarda del sistema normativo consuetudinario guayú son justamente los mismos Puchipu. No es de manera alguna algo impuesto desde la cultura occidental, es la posibilidad de crear un diálogo genuino para hacer visible ante el mundo algo que tiene inmenso valor cultural, no solamente para el pueblo guayú, sino también para la humanidad. En este sentido, vale la pena decir también que, por ejemplo, conversando con un amigo Puchipu de 32 años, Segundo Bangrieque, le preguntaba y lo entrevistaba sobre cómo se había ido
cómo se había convertido él en Puchiku. Y él dice que observando a los mayores, es probable, y tal vez una de las preguntas que generalmente se hacen es cómo se llega una persona a convertirse en Puchiku. Hay un talento natural, seguro, así como los dones y talentos que tenemos todos los seres humanos, hay unos dones y talentos naturales que predisponen a un guayú para convertirse eventualmente en Puchiku, y las prácticas familiares se constituyen en detonantes también de ese talento o de ese don natural que tiene el Puchiku. Y él decía que le gustaba mucho conversar, por ejemplo, con los mayores, y le gustaba cuando ya en determinada edad le fueron permitiendo estar presente en los procesos de resolución de conflictos, de repente poder incluso más adelante escuchar qué decían esos mayores también sobre el proceso, y qué maravilloso es poder generar ese diálogo intergeneracional que va encaminando a esas nuevas generaciones al noble oficio de la palabra. Quizás para las sociedades occidentales digamos la ecuación normal de la justicia es el crimen y el castigo. Ese pensamiento punitivo que se constituye por ejemplo, el envío a la cárcel de un ser humano cuando ha infringido una norma, cuando ha cometido un delito. Sin embargo, lejos de privar, por ejemplo, de la libertad a una persona que ha cometido una falta, tal vez digamos el eje del proceso de resolución de conflictos es la posibilidad de compensar a través de un pago el daño causado. Nadie tiene el deber jurídico de soportar, por ejemplo, un daño. Y si ese daño se ha causado, quien lo causa tiene el deber de enmendar, de pagar y de no volver a cometer ese daño. Y es por eso que alrededor de los procesos de resolución de conflictos existen toda una serie de precedentes que llevan a pensar y a proponer esa fórmula que hoy en día, por ejemplo, en el caso de Colombia, se constituye en uno de los ejes transversales de la ley de víctimas, que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Alrededor, y de pronto no voy a detenerme tanto, pero es muy importante saber que el dolor que se ha generado tiene un valor, que las condiciones de cada caso son distintas en razón, por ejemplo, de la posición, la situación familiar de la víctima y del victimario, por ejemplo, la intencionalidad del acto que generó la falta, si se hizo con lo que nosotros conocemos occidentalmente con dolo, la intención positiva de un acto antijurídico, o si sucedió con culpa pero sin dolo, ¿verdad? Que son elementos jurídicamente distintos y que tienen sin duda un valor, un peso y una forma de representación y de prueba también en los sistemas jurídicos occidentales. Probablemente una de las grandes reflexiones alrededor del oficio de la palabra, y por aquí está en la exposición, en esta maravillosa exposición que tiene Rancho, ¿existen mujeres palabreras? Probablemente algunos guayús consideren que las mujeres no tienen necesidad de ejercer el oficio de la palabra, que para eso están los Puchiku o los palabreros hombres. Sin embargo, hay mujeres que se autoproclaman, mujeres guayús que se autoproclaman como palabreras. Y yo no puedo dejar de decirlo porque creo que es tal vez parte del proceso evolutivo de los roles de género que se vienen dando dentro de las comunidades indígenas, en el que seguramente eventualmente pueden presentarse, y de hecho conozco el caso de un hombre guayú tejedor, ¿verdad? Y eventualmente seguramente irán apareciendo mujeres palabreras, ¿por qué no? Mujeres Puchiku. Sin embargo, creo que la apertura se irá dando progresivamente y siempre desde dentro, no como un pensamiento occidental impuesto o por cumplir un
social occidental que se le imponga al sistema, porque creo que el sistema debe autorregularse desde dentro, desde los mismos miembros del pueblo guayú. Yo particularmente soy una observadora, y una observadora que respeta profundamente las dinámicas propias de las comunidades indígenas, especialmente del pueblo guayú. Creo que es muy importante destacar la importancia de la mujer Obusu como guardiana espiritual. Las mujeres en el pueblo guayú son seres de frontera, tienen la posibilidad de comunicarse con la memoria de los ancestros y conocen tanto la flora local, su propio patrimonio natural, que saben cómo utilizar las hierbas medicinales, los tallos, los troncos, las piedras rituales, para salvaguardar su familia, salvaguardarlos en grupo y seguir desempeñándose como esos seres de frontera. Ella es mi amiga de Anelis Campas, de Puerto López, una mujer que tuve el honor de conocer en un evento el año pasado, en la celebración que hicimos del Día Internacional de la Mujer Indígena, que es el 5 de septiembre, y ciertamente poder liderar, poder observar un ritual de armonización es una experiencia única. Poder estar cerca de esa sabiduría, percibirla, sentirla y de alguna manera poder observar la forma como se busca la armonía desde la feminidad guayú es una oportunidad extraordinaria. Entonces, son esas mujeres Obusu las guardianas del equilibrio, de la armonía y de la reciprocidad. ¿Cómo participan de pronto las mujeres en las disputas? Porque tal vez en este universo se puede llegar a creer que es un universo muy masculino. El rol de la mujer, aunque no es tan protagónico, es muy importante. Mi tía Iris Aguilar, que está allí arribita en la diapositiva, en una entrevista que le hice el año pasado en enero en su territorio familiar en Macú, me dijo, yo le pregunté si ella participaba en las resoluciones de conflicto y ella me decía que observaba, por ejemplo, cómo la sabiduría de la mujer guiaba en la intimidad de la familia el proceso de resolución de conflicto, y me dijo algo contundente: la mujer que no es sabia no es mujer. Por ser generadora de vida, la feminidad es naturalmente protectora de la vida, y quienes terminan siendo afectados cuando no se cuida a la familia de la solución de un conflicto y se genera, por ejemplo, la declaratoria de la guerra, la misma familia. Si mueren los hombres, ¿cómo se va a seguir prolongando esa prole? Se necesitan dos para darle continuidad a ese linaje. Y bueno, aquí un pequeño homenaje a la bisabuela de mi hija, doña Catalina Fuchaina, una mujer centenaria, murió en Mandullago, alcanzó a cargar a su bisnieto en el año 2018 y en el año 2019 falleció. La serenidad, la sabiduría que transmiten las mujeres guayú, como me dijo Guillermo Ojeda de Yariyú, y lo quiero decir, es tan esencial, porque dice Guillermo que desde el vientre de la madre, cuando un hombre está allí, la voz que escucha es la voz de su mamá, la voz de sus tías y la voz de su abuela. Entonces, quienes tienen la cadencia para persuadir a los hombres a darle solución sabia, pronta, con serenidad a la solución de un conflicto, ¿quiénes son? Las mujeres. Y por eso son detalles que le doy muchas gracias a Dios, de verdad, por esos diálogos de los cuales uno aprende. Por eso las mujeres guayú se cuidan de mostrar su dolor. Ellos le muestran su dolor en la intimidad a los hombres cuando hay un peligro inminente. Mientras tanto, no se muestra. Por eso, por ejemplo, en los velorios ellas se cubren su rostro. Y seguramente hay muchas razones más. Pero esto lo comparto porque son
detalles sutiles que llaman a veces mucho la atención y que tienen un significado mucho más profundo y que nos ayudan a comprender mucho mejor este tipo de tradiciones que son tan esenciales y tan importantes entre los pueblos indígenas. Recordemos que, por ejemplo, la compensación por el daño causado se puede dar a través de elementos materiales como el ganado, bovino, caprino, caballar, bovino, también con la entrega de collares. Recordemos que los collares guarí tienen una importancia trascendental, hacen parte del patrimonio familiar y probablemente no se comercializan libremente, sino que probablemente sean parte de un tesoro familiar, de una dote que llegó a esa familia hace 4 o 5 generaciones y que se tiene allí, tal vez como parte de algún tipo de posibilidad de ser utilizado en medio de este tipo de situaciones que son más comunes cuando se generan conflictos y se debe pagar el daño. Ciertamente o dentro del pago puede existir dinero, sin embargo no es la parte más importante de la compensación, y ciertamente la extrema monetización de la compensación puede ser uno de los riesgos que pueden llegar a presentarse, porque finalmente nos encontramos también en una sociedad, en medio de una sociedad occidental, en donde el dinero es la forma de desarrollar transacciones, de realizar pagos y tal vez de acumular también riqueza. Llegamos a un punto maravilloso que es el Río, que es el ritual en donde se hace evidente ese compromiso con la verdad, la justicia, la reparación, el perdón y la no repetición de la cosmovisión guayú. De esta manera, quienes están implicados en la resolución de un conflicto sellan esa manifestación de voluntad de poner fin al conflicto, de confiar en que se ha resuelto el inconveniente, en que se ha reparado el daño que se generó y que además se puede restablecer la confianza entre las partes en su decisión de no vengar y de reconciliarse totalmente, sea como miembro de una misma familia, de una misma comunidad o de comunidades distintas. En este sentido, es posible que este ritual se selle, por ejemplo, con un trago de chirrichi o con un compartir de comida. No es una fiesta, no lo es. Es un ritual breve en el que, a través del intercambio de alimentos o bebidas propios de la cultura guayú, se sella ese pacto de honor que le da suma importancia a la palabra, porque a través de la palabra se ha desarrollado todo el proceso de resolución de conflictos. Y ciertamente muchas veces en las sociedades occidentales se ha olvidado el valor de la palabra. Nuestros ancestros le daban mucho valor a la palabra. En la Guajira se decía, o se dice, palabra de gallero. Yo digo palabra de mujer guajira, porque ciertamente necesitamos recuperar el valor que tiene la palabra. La Junta Mayor Autónoma de Puchipu es ese organismo que propende, y ya lo dije brevemente, propende por el fortalecimiento de ese sistema normativo Sucuaypa-Guayú. Es un órgano, y Guillermo lo dice mucho, cuyo principal objetivo es la preservación cultural. Dialoga, propone, gestiona. Ahí estábamos saliendo de la Universidad de La Guajira de una reunión con el rector, junto con la esquina Andrónico Urbay, Puchipu, Anadelia Fernández, también miembro de la Junta Mayor Autónoma de Puchipu, porque las mujeres participan, ella es periodista guayú, Líder Aguilar de Luque, Puchipu también, y Guillermo Ojeda Ayariyú. Y ahí estábamos trabajando con un colectivo de estudiantes indígenas guayú de la Universidad de La Guajira, quienes buscan
un mayor reconocimiento y apropiación del enfoque diferencial en la universidad y también la defensa del derecho a la educación superior con enfoque diferencial étnico. Y probablemente esto sea uno de los escenarios también de mayor desafío, que representa mayores desafíos por la posibilidad de apropiarse de la educación como un verdadero motor de transformación y de servicio a las mismas necesidades de las comunidades y expectativas de las comunidades de allí. Guillermo, bueno, ahí estamos en Huinca y Otopre, en la comunidad de La Tuna, y ciertamente quienes participan en el proceso organizativo de la Junta Mayor Autónoma de Puchipu lideran también este proceso de sensibilización, como ya lo dije, a través de las redes sociales, para generar una conversación permanente en torno a la promoción y a la apropiación también de esas nuevas generaciones de la cultura guayú. Este tipo de acciones contribuyen a la generación de una mayor y mejor convivencia intercultural, al tiempo que promueve también reflexiones al interior de la etnia sobre los procesos históricos, las fortalezas, los protagonistas, las amenazas y los aportes a su buen vivir. Y aquí quiero destacar este término, el anasu tucatacal ou, y fue un término que compartió el Puchipu Odilon Montiel, el cual estaba en la primera diapositiva en un evento nacional de la ANDI en el año 2017, y yo le pregunté, tío Odilon, ¿qué es desarrollo para usted? El Puchipu me dijo, desarrollo es que llueva, porque si llueve, la tierra se alimenta de bullar, y si más se alimenta de bullar, hay alimento y nosotros tenemos con qué comer. Eso es desarrollo. Y quizá ese desarrollo sea un término asociado a otro tipo de expectativas por parte de las sociedades occidentales, pero por parte de las comunidades y los pueblos originarios, digamos que la representación a partir de su sistema de principios, valores y creencias sea ese anasu tucatacal ou, ese buen vivir. Y probablemente seguirán siendo los Puchipu los guardianes trascendentes de ese equilibrio, esa armonía y esa reciprocidad. Les decía que este espacio, por ejemplo, lo promueve la ONU, junto con, en este momento, la doctora Claudia Enríquez, que era secretaria de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira, y son conversaciones permanentes sobre los grandes retos que tiene el pueblo guayú y la Junta Mayor Autónoma de Puchipu frente a su supervivencia física y cultural. Esta posibilidad es también la forma en que esa conversación pasa de ser íntima o de ser parte del pueblo guayú hasta y llega y se traspola a donde debe ir también, que es hacia lo institucional y hacia lo institucional internacional además. Teniendo en cuenta, ellos son los miembros del colectivo Cojutas de Ragua, que traduce entendimiento o respeto mutuo. Ahí estábamos en otra reunión también en la Universidad de La Guajira, justamente propendiendo por lo mismo y generando reflexiones en torno a lo mismo sobre el derecho a la educación de los estudiantes que tuvieron que desistir en razón de la pandemia en el año 2020, que fue una realidad muy lamentable, en donde estudiantes retornaron a sus comunidades y no pudieron seguir estudiando, y estos jóvenes vienen desarrollando un trabajo maravilloso para poder de esta forma no solamente luchar por su derecho a la educación superior, sino hacerlo de la mano de los mayores y hacerlo a través del diálogo y de la importancia de la palabra como institución social entre los pueblos. Teniendo en cuenta los desafíos y los retos etnojurídicos ante la posmodernidad, conviene reflexionar sobre el impacto que para los Puchipu supone
el diálogo y la convivencia intercultural teniendo en cuenta las antagónicas relaciones con las estructuras de poder, especialmente con el Estado colombiano, al tiempo que también continúan surgiendo otros escenarios dada la especial vocación natural del territorio guajiro, que son algunos de los que nombré, los escenarios de las energías renovables. Esas nuevas oportunidades económicas de desarrollo, entre comillas, bajo las percepciones occidentales, a partir de esos proyectos de generación de energías renovables en concordancia con la tendencia mundial hacia el aprovechamiento de esta industria que la apuesta a ¿qué? A la sostenibilidad. A ello también se suma el auge del ecoturismo, del etnoturismo, del turismo de aventura, el avistamiento de aves, la exportación de las artesanías, el surgimiento de las industrias culturales descritas por el gobierno como economía naranja, y sin olvidar también la importancia de la seguridad y la soberanía alimentaria como medio de supervivencia en medio de condiciones cada vez más amenazantes debido a distintas variables que ponen en riesgo la salud y la vida de los niños y las niñas de la etnia guayú. Entonces, el escenario jurídico está mediado por la necesidad de ejecutar plenamente esa sentencia, ese mandamiento, que es la sentencia T302 del 2017, y que contiene esa declaratoria del estado de cosas inconstitucionales, y donde el Estado es el primer llamado a enfilar esfuerzos para proteger la vida del pueblo guayú. Tal vez la mediación para ese desafiante escenario con estructuras organizativas algunas sea uno de los grandes retos modernos de los Cuchicu, quienes seguirán elevando con sabiduría su voz, trazando pacientemente con sus barrancas, por ahí los ven en la exposición, las arenas del desierto guajiro, los anhelos de sus hermanos, y transmitiendo con generosidad a lo largo y ancho del territorio peninsular, al mejor estilo del pájaro Uta, los sueños de sus ancestros fallecidos, defendiendo con la retórica ceremonial que los caracteriza los derechos de la niñez, las mujeres y los ancianos, y escribiendo con su actuar recto la historia para la cual la gran nación guayú, sin distinción alguna, es protagonista indiscutible. En la búsqueda incesante de la paz, que motiva el noble oficio de la palabra, donde converge la sed de vida interminable de la que habla el poeta Miguel Ángel López, y el anhelo de supervivencia de los guayú, los Cuchicu continuarán trazando el camino con sus inconfundibles y trascendentes huellas en el extenso y mítico desierto guajiro. Anayawatsi, Mashadanki, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme pacientemente. Si tienen alguna inquietud y está a mi alcance responder, con mucho gusto estoy aquí. Adelante. Primero que todo, muchas gracias por la charla muy profunda. Yo no tenía antes conocimiento de la Guajira, de Oaxaca, pero yo veo oportunidades culturales y económicas para nuestro país Aruba. Una cosa, vivimos hoy en un mundo con muchos conflictos. Tenemos muchos abogados, aquí en Aruba tenemos muchos abogados, muchos tribunales, muchas universidades de leyes. ¿Qué es causante o qué son las cosas que causan conflictos? Falta de paz mental. ¿Por qué hay tantos conflictos hoy en día? Excelente pregunta. Y me ha rondado esa misma pregunta, sobre todo, y no sé si ustedes también lo han observado, en razón de ese estado de beligerancia post-pandémica que estamos viviendo. Se declara
ya se comienza, digamos, a liberar a la humanidad del el uso del tapabocas y estalla una guerra, un país invade a otro. Pero también comenzamos a ver distintas situaciones alrededor del mundo que evidencian el nivel de beligerancia y de intolerancia que estamos colectivamente viviendo, como si estuviéramos en una especie de sociedad esquizofrénica a nivel mundial, en donde queremos la paz pero no trabajamos por ella. Lo que tú dices, Estefano, es creo que una gran aproximación al motivo, y es que la paz es íntima, individual, y tal vez vamos en el mundo desarrollándonos y relacionándonos en razón de las concepciones que tenemos internamente e íntimamente y la relación que tenemos con nosotros mismos. Creo que respecto de la pospandemia hay mucho por seguir trabajando a nivel individual y a nivel colectivo. Hay heridas por sanar, hay duelos que son necesarios hacer de manera correcta, pero también creo que debemos seguir observando de forma muy comprometida la manera cómo los pueblos originarios resuelven su conflicto y su compromiso con la solución de estos conflictos de manera pacífica. Sin duda allí hay un gran referente, pero no todas las personas tienen la posibilidad de evidenciar el valor de lo que sucede al interior de las comunidades. La posibilidad de que Rancho, por ejemplo, cree este espacio es muy valioso. Tal vez algunos corazones aquí están hoy inquietos por la forma como estos conflictos se pueden en adelante observar, porque además parte también de la manera como el conflicto es visto en principio. No es un problema, no es algo que nos vaya a angustiar. Ahora, no todos los problemas llegan a ser, no todas las circunstancias llegan a ser un conflicto. Hay desavenencias, hay inconvenientes, hay disputas, hay situaciones menores que no llegan a escalar para ser considerados conflictos. Y también hay un compromiso individual y social sobre la necesidad que tenemos de mirar el conflicto de manera distinta, pero también de comprometernos más con su gestión y con su resolución. Si somos personas pacíficas, vamos a entender que la gestión de los conflictos se resuelve, por ejemplo, a través del diálogo, de la escucha activa, del reconocimiento del valor del otro, de la posibilidad de entender también que si está sucediendo, probablemente vuelva a suceder más adelante y que nos va a seguir retando y que no necesariamente eso nos debe generar estrés, molestia, desagrado, sino más bien nos genera la posibilidad, y aquí quiero decir algo en lo cual también estoy aprendiendo como becaria de un proceso de formación en liderazgo que se llama Origen. Y en Origen, hace poco venimos hablando sobre la importancia y la necesidad, y con Sherry lo hemos hablado, y ella veníamos hablando en el camino al respecto, la necesidad de sostener conversaciones difíciles. Es necesario aprender a sostener conversaciones difíciles. El mundo no es color rosa, la vida no es perfecta, las situaciones y los inconvenientes van a surgir y nos van a retar todo el tiempo. Y a veces nos vamos a fallar con nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, no somos capaces de lograr que nuestros hijos pequeños adopten un comportamiento, digamos, más a la altura de las circunstancias, y que yo, por ejemplo, siga respondiéndole y no le llame la atención y eso no me desconcentre, solo por darles un ejemplo. Pero creo que el ser verdaderamente humanos es uno de los propósitos que deberíamos tener cada uno de nosotros en medio de esta pospandemia, para poder resolver nuestros conflictos de manera más sabia, más serena y más pacífica. Conflictos internos y conflictos externos. Porque además los internos se reflejan en nuestras relaciones. Y qué bueno es que lo evidenciemos, que nos demos cuenta y que nos comprometamos también con esos nuevos retos que tenemos como seres humanos. Yo pienso que en relaciones,
la parte de buena intención es muy importante y lamentablemente vivimos en una sociedad hoy día el materialismo, dinero, 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 más dinero y también el egoísmo mata, ¿no? Entonces tenemos relaciones, pero ya pienso cómo voy a sacar provecho de esas cosas, ¿no? No good intention. Y el poder sostener, lo reitero, poder sostener conversaciones difíciles en medio muchas veces de ambientes hostiles sin respetar al otro. En una sociedad pequeña. Sí, poder hablar de religión o poder hablar de política, que son temas polémicos per se, sin tener, por ejemplo, la necesidad de violentar al otro de obra o de palabra. Y eso es, creo, justamente a lo que debemos apuntar, el poder convivir en las redes sociales sin sentir la necesidad de anular al otro con la palabra, descalificarlo por el hecho de que yo no comparta lo que esa persona diga. Creo que hay conversaciones en las que uno puede decidir participar o no participar. Y tal vez eso, en el caso personal, me ha llevado, por ejemplo, a alejarme un poco de medios como Twitter, porque en el caso de Colombia en este momento está el ambiente bastante hostil. Y es doloroso ver cómo personas que son amigos, conocidos, familiares se tratan, y tal vez eso sucede en muchos países del mundo. Lo que pasa es que yo hablo de mi país, pero también sucede en razón de muchas otras situaciones que generan polémica. Hay que aprender a hablar de temas polémicos sin sentir que debemos desprestigiar, anular y respetar al otro. Y creo que en pospandemia mucho más, porque creo que el año 2020 y 2021 debieron ser una escuela para nosotros los seres humanos para abrazar nuestra humanidad. Y bueno, lamentablemente no es lo que estamos viendo. En otros países los niños y los adolescentes lideran tiroteos. En otros países los profesores maltratan a sus estudiantes o los estudiantes maltratan a los profesores, y además hoy, en razón de estos dispositivos, tenemos la posibilidad de conocer la gravedad de la problemática en el mundo. Y bueno, es una sociedad de seres humanos que necesitamos reconocer que nos mantenemos en un proceso de aprendizaje, y parte de ese aprendizaje, creo, es la resolución de los conflictos. Señor Mocha, gracias, Marisabel, por su maravillosa disertación. Surgen muchas preguntas, pero voy a participarles solamente dos. La primera es si existen estudios sobre otras comunidades indígenas en nuestra América donde también existe el oficio del panadero. Digamos que existen figuras parecidas en donde no me gusta generalizar, porque creo que las culturas jurídicas de América son distintas, diversas y muy maravillosas, pero digamos que existen patrones en donde se acude a la figura de los mayores como sabios que pueden orientar frente a la resolución de los conflictos, no necesariamente como el desarrollo de un oficio, como un palabrero que se traslada a otro territorio para ayudar a que esas personas resuelvan una situación, más sí a comunidades un poco más pequeñas en donde estos sabios, estas personas mayores, son los que orientan el desarrollo de ciertas situaciones que amenazan con la supervivencia física y a veces también la cultural de las comunidades, tanto a nivel interno como en su interrelación con otras estructuras o con otras comunidades no necesariamente indígenas, y por eso el diálogo intercultural es tan necesario, y por eso el enfoque diferencial de derechos es tan necesario en cualquier legislación para poder coadyuvar y evitar que se siga diezmando la población indígena, pero también que se siga desarrollando ese proceso de aniquilación cultural
que puede a veces ser por causas endógenas o por causas exógenas. Creo que la comunidad académica, señor Miche, está mucho más comprometida con la observación de estas estructuras, por eso me gusta mucho la apuesta de la Universidad de Girona, donde tuve el honor de cursar mi maestría, por ejemplo, observar qué sucede en las culturas jurídicas de América y poder generar espacios donde podamos dialogar y decir que entre por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene más de 100 pueblos indígenas, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en los indígenas que están en el Cauca, o cómo lo resuelven los indígenas que están ubicados en la Sierra Nevada, los Comi, los Wiwas, los Arsarios, los Cancuamos, y los Enúes y muchos otros pueblos indígenas? Creo que hacia allá se está caminando. Lo que pasa es que no es un camino tan rápido como uno quisiera, occidentalmente hablando. Por eso me encanta la percepción del tiempo que tienen los wayuu. Ellos no se desesperan. Por eso escuchan tan pacientemente y no, el fin no es terminar ya, es terminar bien, es poder sellar el conflicto con ese pacto que es el hermano. Y bueno, yo creo que, y parte también de mi compromiso como profesional, como abogada y trabajadora social, es seguir descubriendo cómo podemos aprender mejor. Yo soy un aprendiz, maestros de maestros que saben mucho más, por ejemplo, desde la antropología, qué está pasando en las comunidades indígenas y cómo están resolviendo los conflictos, y llegarán muchos escenarios académicos donde podamos concluir también. Más internacionalmente también, ¿no? O sea, en otras culturas indígenas, los návaros, los sioux, en Puebla, en México, o en Chile, en la Patagonia, donde fuera, ¿no? Sí, también algo por el estilo. Y mi segunda pregunta era, en realidad, si se dan casos en los que el palabrero no llega a solucionar un conflicto y se debe pasar a la justicia ordinaria. ¿Existe eso? Desconozco la existencia de situaciones así, porque en todo caso el compromiso con la figura y con el proceso y con el Sucuaypa es tan sagrado, es tan importante, que la posibilidad no es no llegar a la resolución del conflicto, la posibilidad es resolver el conflicto. De hecho, la finalidad del momento en que se asume por parte del CUTSICU la responsabilidad de mediar, es que ese conflicto sea solucionado entre las partes. Entonces, y digamos que no hay una competencia entre uno y el otro, y por eso se crean los escenarios de diálogo como el Comité Interjurisdiccional, para que prioritariamente se le dé toda la importancia y la capacidad resolutiva de conflictos que tiene el derecho propio, que tiene el Sucuaypa Wayuu como forma ancestral y tradicional de resolución de conflictos. Es decir, allá no llegamos nosotros porque allí ya hay un sistema de un pueblo originario, que son los wayuu, que tiene la capacidad de resolver ese conflicto, y eso es importantísimo. Porque, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está aprendiendo por qué entre los wayuu son las mujeres quienes realizan el levantamiento de cadáveres y no son los hombres. Y por qué cuando hay un hecho de sangre que compromete la vida, cuando hay una víctima wayuu, allí no llega, o digamos que el levantamiento se hace de acuerdo al sistema de principios, valores y creencias del pueblo wayuu. ¿Y quienes lo hacen? Lo hacen las mujeres. Adelante. Buenas noches, señora. Mi nombre es Amarillo Velázquez. Tengo un poco de curiosidad para que usted me explique un poquito más. El 5 de septiembre, por lo que tengo entendido, se celebra el Día de la Mujer. ¿Cómo celebra esta comunidad femenina en Riohacha este día tan bello de la mujer? Muchas gracias, Amarillo. Bueno, el Día Internacional de la Mujer Indígena, en el caso de las mujeres wayuu, hablo de
El proceso más reciente en el que participamos lo celebramos como organizaciones de mujeres guayú, hablando por ejemplo sobre la medicina tradicional y la medicina occidental y cómo ellas pueden convivir y pueden coadyuvar a ese buen vivir. También dialogando sobre, por ejemplo, los nuevos escenarios de liderazgo de las mujeres guayú y cómo se han transformado y cómo hoy hay autoridades tradicionales guayú y todos unos liderazgos femeninos más visibles que interactúan en temas de derechos humanos, de diálogo intercultural, de consulta previa, de derecho a la educación superior, desde las juventudes guayú femeninas. Entonces, creo que hay distintas maneras y, por ejemplo, lo iniciamos con un ritual de armonización hecho por una mujer Oxu. Y esa mujer Oxu luego habló sobre la importancia de la medicina tradicional y luego una mujer guayú médico quien lidera una EPS indígena, mi prima Bela Suárez Aguilar, ha promovido una forma de gerenciar, de administrar y de asegurar el derecho a la salud del pueblo guayú, de acuerdo con el sistema de principios, valores y creencias de su propio pueblo. Entonces, creo que la mejor manera de celebrar es reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro, y además desarrollar ese diálogo intergeneracional para que se pueda asegurar, vuelvo y digo, esa supervivencia cultural que es tan necesaria. Anayabatsu. Adelante. Gracias. Mi nombre es José García y quiero compartir que se está viendo no solamente en su comunidad la influencia que tiene sobre lo jurídico, ¿no? La sentencia donde, por ejemplo, en el Canadá, la influencia que hoy en día tienen los indígenas de allá, especialmente donde yo vivo, en esa nación, donde el sistema jurídico comparte con los Ojibwe sus conocimientos de sentencia en esa comunidad. Ellos tienen ese diálogo que aceptan cuando van a sentenciar. Los jueces acuden y invitan a ese conocimiento que usted muy divinamente ha presentado. Y se ve que no solamente se está viendo eso en Canadá, sino mundialmente se ve que hoy día los indígenas que han mantenido ese conocimiento están compartiendo con lo jurídico, que ese jurídico viene, por ejemplo, es ajeno a los pueblos nativos, a los pueblos originarios, porque tiene un origen en lo colonial, digamos, y es ajeno. Por eso las cárceles están repletas de indígenas, por ejemplo en el Canadá. Y me place porque lo que usted ha sobresaltado, lo que ha dicho, se está viendo mundialmente, especialmente donde vivo yo.
que hoy día están extrayendo ese conocimiento en sentencias para que no sea el sistema colonial que prevenga en la sentencia, sino ese conocimiento que ha permanecido y que ha sido, bueno, que ha tenido su historia antes del contacto europeo, que hoy día se está utilizando, y la sentencia viene en comunidad. Las comunidades están participando para no tener el enfoque colonial, para que sea más humano y más aceptado en la comunidad. Lamentablemente se me ha dificultado hablar en español por el tiempo que tengo yo viviendo en un país que habla inglés. Tuve el honor de estudiar en Pamplona y en la Universidad de Cali. Le agradezco su charla. Gracias a usted. Y se está viendo mundialmente. Sí. Se está viendo mundialmente. Y esos conocimientos que han permanecido históricamente y han sido mantenidos vivos, como el pueblo, los del pueblo Guayú, los Ojibos también han mantenido todos esos conocimientos que derivan de comunidad, de respetar a los elders, como le dicen en inglés. Que ahí viene la sabiduría, no a través de un libro. Esa experiencia. Gracias. Gracias a usted, señor José. Yo creo que la capacidad de agencia que está demostrando el pueblo guayú para defender su territorio, para defender sus derechos y para sostener conversaciones con las estructuras occidentales de poder es admirable. Una capacidad organizativa extraordinaria y a través de organizaciones no gubernamentales como, por ejemplo, la Organización de Mujeres del Pueblo Guayú, la ONG Fuerza de Mujeres Guayú, por nombrar dos, pero existen muchísimas organizaciones, la Asociación de Cabildo y autoridades tradicionales y muchas más, sin duda está evidenciando esa apropiación. Y quiero destacar también el rol de la mujer, la transformación del rol de la mujer en estos liderazgos visibles desde instancias como gubernamentales, no gubernamentales, como autoridades culturales, escritoras como Vicenta María Ciosi, médicos como Veda Suárez Aguilar, y muchas otras en distintos espacios, la misma Dandy Osorio, que vino por invitación del rancho en la celebración de los 12 años, una mujer joven, empoderada de su cultura, empresaria guayú, artesana guayú. Creo que dan que hay desafíos, claro que sí los hay, pero también generan esperanza y envían un mensaje de empoderamiento y de apropiación desde la misma pertenencia étnica. Sí, no hay ninguna pregunta más. El oficio de la palabra se puede aplicar también en la política, en asuntos de gobierno.
Yo creo que en todos los escenarios, Estefan. Y bueno, vale la pena destacar que, por ejemplo, el alcalde de Villa es un alcalde guayú. Y recientemente por invitación de Rancho estuvo aquí un hombre guayú, orgulloso de su ser y de su pertenencia étnica, guayuna y hablante, que es muy importante y que conquistó espacios comunitarios desde joven y que hoy, por ejemplo, lidera gubernamentalmente el municipio indígena de Colombia, porque es el municipio con mayor presencia del pueblo guayú y que además es el vecino más cercano que tiene nuestra querida ciudad de Oranjestad. Entonces, ese oficio de la palabra se puede ejercer de manera transversal a muchos escenarios de la vida, creo, y además está evidenciando que desde lo político también existen estas oportunidades y estos tipos de liderazgo y de diálogo. Gracias, Marisabel. Gracias también por tu disertación, muy interesante. Una pregunta tiene que ver más tanto sobre la figura de Cuchipú o palabrero, si está la figura en vía de extinción. Digamos así, te lo pregunto porque a pesar de que ya la UNESCO lo ha declarado como un patrimonio, además de que vemos que hay una junta mayor, me llama la atención porque no hay como una escuela, vamos a decirlo así, de formación de estos palabreros, mirando el ejemplo que traíste del joven que escuchando y viendo a su padre o a su abuelo decidió ir a convertirse en la figura de un palabrero. Entonces no sé si hay poco, mirando cada vez la presión de los medios sociales, teléfonos inteligentes que yo he visto también en manos de nuestros queridos guayú, ¿cómo ese proceso de culturación puede afectar a esa cultura? Muchísimas gracias, Benjamín. Pensaba lo mismo que tú, hasta que comencé a evidenciar, compartiendo con ellos en distintos espacios, que la escuela de Cuchipú, si no tiene nombre, no tiene sede, y es el resultado del proceso de diálogo intergeneracional que de manera espontánea va surgiendo en razón de una autorregulación interna de la misma necesidad de preservar sus figuras y sus instituciones. En este sentido, vemos cómo existen o vienen surgiendo figuras Cuchipú, jóvenes, como mi amigo Segundo Bagliete, que se consideran y que vienen liderando un mayor reconocimiento de su oficio como Cuchipú. Recuerdo que, por ejemplo, de manera reciente, hace 2 años, otro amigo, Edwin Peñalver, me dijo, me ha tocado hasta hacer Cuchipú, porque en razón de la pandemia no había ese gran desplazamiento a lo largo y ancho de la Guajira, y más bien se buscaba la mediación de quien estuviera más cerca. Y a mi amigo le tocó, y obviamente eso hace parte de su ser y de su sabiduría natural. Y de pronto ese tipo de espacios lo que hacen es conectar la vocación con el oficio y se genera como esa de manera espontánea esa necesidad de apropiarse de un rol que es esencial para la supervivencia cultural de los guayú. Perdona que lo reitero mucho, pero así lo observo y creo que finalmente eso es también lo que ellos mismos han querido. Entonces, no puedo dejar de responder tu pregunta tan interesante sin decir que hay un gran riesgo para la supervivencia cultural de la mujer Uxu. Y lo percibo en conversaciones que he sostenido con algunos miembros guayú, miembros de comunidades religiosas, en donde se les prohíbe, por ejemplo, que tengan la niña en sus comunidades, en sus familias, o en donde se considera que el ser Uxu es brujería. Y creo que esto es
oficial Guillermo lo ha evidenciado, Guillermo Meras Ayayú lo ha evidenciado y viene haciendo un llamado en SOS desde hace varios años, porque ciertamente algunas sectas vienen atentando contra las creencias culturales del pueblo guayú, y esto es supremamente riesgoso porque además lo vienen apropiando también las nuevas generaciones. Entonces, hace poco hablé con una joven guayú de 17 años y me dijo, es que mi abuela era buzo, entonces ella hacía brujería, y eso no es brujería. Entonces, al contrario, su rol es extraordinariamente importante, muy importante. Guillermo dice, la mujer Otsu también debería estar patrimonializada. Es supremamente importante lo que viene haciendo, además de que él es un fiel defensor de la feminidad guayú. Y él dice, es que él hace mucho énfasis en el lenguaje, yo aprendo mucho de él cada vez que conversamos, y él dice, ¿por qué se llama patrimonio? Porque no se llama matrimonio, si el origen de todo es la mujer. Y son reflexiones importantísimas sobre lo que hablaba, por ejemplo, creo que el mismo José sobre esa posición colonial que a veces también es extremadamente patriarcal. Entonces, aquí nos encontramos más bien en una sociedad que es matrilineal, en donde la mayor, digamos, la puesta más esencial es femenina, por ser la mujer la generadora de vida, y esto lo dije, no lo había dicho, pero por ejemplo, por eso el color de la vida entre los guayú es el rojo, y por eso con el rojo se celebra, y el rojo representa la sangre, y de la sangre derramada en la tierra nacieron los primeros guayú. Entonces, creo que hay muchos desafíos que deben generarse de manera espontánea, para cerrar tu interesante pregunta, y que nosotros somos más bien observadores respetuosos. Y si en alguna forma podemos evidenciar esta importancia de este tipo de fenómenos, no son fenómenos, este tipo de manifestaciones que son tan trascendentales y que nos ayudan a vivir mejor, pues yo creo que aquí estamos todos para hacer esta contribución. Adelante. Exactamente en cuanto a eso. ¿Se conoce alguna proyección de este pensamiento guayú dentro del resto de la comunidad guajira? O sea, ¿ha habido alguna influencia, así como por ejemplo los europeos han influido en nosotros? ¿Hay alguna influencia de esta cosmogonía guayú sobre el resto de la población guajira en el resto del departamento? Por ejemplo, se hace uso también, más que tratando de solucionar conflictos, por ejemplo, se hace uso de la palabra, se hace uso de eso, de ese pensamiento espiritual. Creo que en nuestra tierra ha habido un aprendizaje histórico de este modelo ancestral guayú, en el que se le otorga un valor supremo a la palabra, pero que ha venido entrando en desuso en razón de esa cultura positivista jurídica que nos lleva a poner todo por escrito, y que a veces también incluso la ley sanciona cuando algo no es manifestado por escrito, y digamos que hay cierto tipo de consecuencias indeseadas de no manifestar algo por escrito. Entonces, creo que ahí ha habido como una especie de choque cultural, ¿verdad?, en el que sin embargo siguen sobreviviendo este tipo de autopercepciones también culturales, de esa cultura criolla paralela a la cultura indígena, en donde una ha aprendido de la otra, y esperamos que siempre sea la occidental la que aprenda más de la indígena, por supuesto. No puedo dejar de decir, hay una persona que estuvo aquí en la diapositiva, un gestor cultural que se llama Joaquín Prince, que estuvo en la película Pájaros de Verano, y él lidera una escuela de Cuchipi como una forma de promover el valor de la palabra entre los niños guayú desde las instituciones educativas. Y bueno, hace
de 9 años con la Cámara de Comercio. Cuando trabajaba en la Cámara de Comercio de La Guajira, desarrollamos un programa que se llamó Tejiendo la Palabra en instituciones educativas para promover ese valor supremo de la palabra para resolver los conflictos, generar una cultura de diálogo y también motivar a que los jóvenes sean mejores gestores o administradores en la solución de los conflictos. Entonces creo que apuestas así nos pueden llevar eventualmente a generar una mayor y una mejor relacionamiento entre nosotros mismos, un mejor relacionamiento intercultural, pero también un mejor relacionamiento en las estructuras occidentales. Y bueno, entre más sensibilidad haya, creo que va a haber un mejor resultado. Y creo que la pregunta es cómo desde los distintos escenarios podemos agregar valor, podemos visibilizar y podemos aprender desde la literatura, desde los entornos educativos, desde las relaciones comunitarias, desde la misma manera como nos gestionamos como seres humanos en el desarrollo de esos conflictos, ¿verdad? Porque aprender finalmente también es una decisión, pero ojalá todos podamos ser más sensibles a la posibilidad de tener ese aprendizaje. A usted. Últimas preguntas. Próximo vez. Una pregunta breve. ¿Existe un diccionario o algo al español o una enciclopedia en el pueblo? Existe un emprendimiento que ganó Expo Guajira, ¿tú te acuerdas de eso? Existe un emprendimiento guayú que ganó como modelo innovador de emprendimiento en Expo Guajira, si la memoria no me falla, en el año 2014-2015 para promover la enseñanza y el aprendizaje del guayú con cartilla y civil. Entonces sí lo hay. Me comprometo aquí a gestionar una caja para poder traerla acá a Rancho para generar ese aprendizaje, y la verdad es que no puedo dejar de dar las gracias al señor Moncho también por promover todas esas reflexiones en torno al valor de la importancia del guayú y del papiamento, que sin duda hacen contribuciones maravillosas a la importancia del lenguaje, y de los procesos comunicativos desde las distintas lenguas nativas. Una observación finalmente. Soy hija de ribocheros, descendencia y Silveniza Lopero. Guayú, mi papá, Pedro Antonio Velázquez. Muchísimo Buscamalí, ¿verdad? Encantada. Y solamente recuerdo una frase que dice, no sé si la pronuncio bien, Aracatay Unay, Arista Pura Pagaya. Yo recuerdo, entonces, él me enseñó a contar de 1 a 10, pero era muy joven, pelá, por decir. Y solamente me acuerdo, claro que quizás erróneamente, Guaney Piencho. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Cuando llama Uni Pienchi, Jalraya, Tino, Carraya, Pizza, Mequetza y todo. No, esa cartilla viene aquí. Claro que sí. Bueno, si tiene más preguntas o sugerencias, ya diciendo pavimento, mirando por un cruce de idioma andando, ¿no? Entonces, vamos a poner una exposición final, en español y en inglés. El deseo está para que también el papiamento, traducir de tal forma que nos coloque el papiamento en historia también, en narración de palabreiro, pero también quiere a Pablo, nos tiene, o sea, así, un tipo de contexto también, la convivir en Canadá, nos tiene quem está um antropólogo também que atualmente está donando um sustento na Fundação Rancho para nós começar a mirar e também que nós também está apresentando. E se lá fora, por
desarrollo que la Fundación está haciendo para engrandecer el intercambio no sé, cultural y comercial entre Aruba y La Guajira. Cuando te queda un momento solo, el tiempo está haciendo, que nos está agradecido María Isabel para su vacancia que ela passa da Aruba, pero está donando um rato acadêmico, informativo. Nós sabemos que a Universidade de Aruba hoje está atento para a relação que está crescendo, mas também está privatiza com o trabalho para semana passada, a abertura, nós temos o início de Geoffrey Wave, que está no parte econômico, que está sendo importante da relação, que está é importante, é interessante, assim nós temos em diferentes aspectos, por parte de relação da roupa importante para nós ter conhecimento. Nós trabalhamos na camisa de intermediário, nós trabalhamos de uma pessoa, para o senhor Benjamin mencionar o nome de vez em quando, para Anselmo Contilhos, que ainda a chofer tem que mover de um caminho para o outro, pero na Aruba, Anselmo Contilhos é a pessoa, é a única pessoa que o governo faz uso para intermediar entre comunidades, e comunidades só entre governo e governo. Não temos departamento, não. Pero quem tem haciendo para a comunidade, como da diferença de ser. Os especialistas utilizam os ministérios, mas Anselmo Contilhos provavelmente vai rápido, mas a coisa por passa, não tem intermediário ou intermediador aqui na Aruba. Qual é importante mirando o desenvolvimento social tanto que está está passando, mas também nós temos agora somos por educar-nos mesmo um pouco mais a nível matéria, naturalmente, mas nós temos mesmo posto de parte de turismo, nós temos naturalmente a Aruba por dar um serviço natural, tem um momento para a comissão de uma aliás de hospitalidade. Você vai trabalhar com tal de pouco mais uma visão de hospitalidade como matéria, e agora que a Aruba está muito profissional, também tem matéria internacional, pode ser. Se é a nível tanto mais local, está menos de frontline, para de turismo. Agora, como nós parte debatido, especialmente também na televisão, enviar em curso semática, para Deus Fundação Rancho, desde Januário, agora aqui, cada viagem põe algo para nós debatir. Nós temos voluntários, artistas, também quer debatir, também quer partilhar, também quer mais informação e também traspasso de conhecimento por de nossa geração para outra geração. Especialmente agradecido para a corrida de ave, para nós poder documentar, para nós conseguirmos o que nós estamos fazendo. E daqui o próximo, nós estamos na Juni, para o começo de Juni, se tudo bem bom, nós temos mais visitantes acadêmico e profissional, também for de La Guajira, que conseguir soster o processo. Se tem qualquer sugerência, comentário, nós estamos abrindo a todos. Aí espero nos ajudar. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Agora dia 30 de maio, abril, você pensa para o de junho, petição abril para escrever abril e na final de agosto. Bom, thank you. ¿Nos hacen un favor? Sí.